Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión de las razones de la Corte. A nombre del doctor Arturo Bárcena Subieta, director general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del maestro Héctor Paniagua, director general de las Casas de la Cultura Jurídica, así como de todo el equipo de ambas direcciones y también de la Casa de la Cultura Jurídica con residencia en Aguascalientes, le damos la más cordial bienvenida a este programa permanente de conversatorios sobre las razones más importantes que sustentan las decisiones jurisdiccionales en materia de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde la Dirección General de Derechos Humanos, así como desde la Casa de la Cultura Jurídica, estamos conscientes que las decisiones que emite el Alto Tribunal de México no solo impactan en la vida de las partes, sino también en la vida de la sociedad en general. Por eso hemos buscado abrir estos canales de comunicación con los distintos sectores de la sociedad. En palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es importante democratizar la justicia. Democratizar la justicia es una tarea fundamental para avanzar hacia una mayor legitimación del Poder Judicial. Por ello es indispensable una vinculación del Poder Judicial con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales. Este programa, acompañado de otros que ambas instituciones han estado llevando a cabo, tiende a esta finalidad. Queremos analizar y difundir las razones torales que sustentan las decisiones más trascendentales en materia de derechos humanos. Estos argumentos y estas razones que son lo que legitiman la actividad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, de sus juzgados de distrito, tribunales unitarios, tribunales colegiados de circuito y, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creemos que en la medida que difundamos los razonamientos torales de esta sentencia, se propiciará un diálogo crítico y constructivo con los distintos sectores de la sociedad que nos ayudará a todos y a todas a construir una mejor justicia para México. Es por ello que agradecemos nuevamente su interés y su presencia en esta sesión en la que se hablará de una sentencia relevante en materia de derechos humanos, la acción de inconstitucionalidad 22/2016, que determinó constitucional, la prohibición absoluta del matrimonio infantil. Durante toda la sesión, como se comentó hace un momento, habrá la posibilidad de hacer preguntas a través del chat y a través de la opción de alzar la mano en esta plataforma Zoom, pero también a través de la plataforma Moodle. Estaremos muy atentos de los cuestionamientos que lleguen y al final el maestro Benjamín Orozco dará lectura a ellos en la medida que sea posible. Sin más preámbulo, presentaré a nuestro panel con el que tenemos el honor de contar el día de hoy. Comienzo con el maestro Manuel Poblete, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del señor ministro José Fernando González Salas, responsable de la elaboración del proyecto de sentencia que hoy analizaremos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Empresarial y Fiscal por la Universidad Iberoamericana de Puebla y maestro en Derecho con enfoque en Derechos Humanos por la UNAM. Desde 2002 es funcionario del Poder Judicial de la Federación y ha impartido distintos cursos en el Instituto de la Judicatura Federal, así como publicado diversos artículos en la revista Lex Difusión y Análisis. Bienvenido, maestro, y muchas gracias por acompañarnos. En el panel lo acompaña el maestro Jaime Paz Díaz, juez primero de distrito en el estado de Aguascalientes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuya tesis de titulación fue galardonada con el premio Mariano Otero en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Guanajuato. Señor juez, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Finalmente, doy la bienvenida a la maestra Eugenia López Uribe, directora de la organización Girls Not Brides América Latina y el Caribe. Tiene más de 30 años de experiencia en el trabajo en derechos sexuales y reproductivos, salud, género, VIH y derechos de la infancia y juventud. Tiene experiencia específica en el trabajo con población rural, indígena y marginadas.
es maestra de Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Explicaré un poco cómo se desarrollará el panel. Comenzaremos con el maestro Manuel Poblete con una exposición de 20 minutos. Posteriormente, la maestra Eugenia tendrá una exposición también de 20 minutos y finalizaremos con el señor Joel Jarme Pais también con una exposición de 20 minutos. Al finalizar estas 3 exposiciones, habrá un espacio de 10 minutos para el maestro Manuel Poblete, que podrá hacer unas reflexiones finales que surjan del análisis que desde los distintos puntos de vista habrá de la sentencia. Y posteriormente daremos espacio para las preguntas y las respuestas de nuestro panel. Le reitero el agradecimiento a nombre del doctor Arturo Bárcena Subieta y del maestro Héctor Paniagua a todas las personas que hacen posible esta sesión de las razones de la Corte. Y sin más preámbulo, doy el uso de la voz al maestro Manuel Poblete. Adelante, maestro. Muchas gracias, Josué. Gracias a todos por pues estar aquí acompañándonos esta tarde. Yo les voy a comentar, como ya lo precisaron, pues en qué consistió esta sentencia de la que vamos a hablar hoy. Esta sentencia se dictó en un asunto que le llamamos acción de inconstitucionalidad, en la que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes impugnó una reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes. Y esta reforma tuvo por objeto eliminar de ese código una figura que le llamamos dispensa para el otorgamiento, dispensa para poder contraer matrimonios, ¿sí? Se eliminó esta figura. Anteriormente, en el Código Civil de Aguascalientes, se permitía que personas menores de 18 años, niñas y niños, mayores de 14, pudieran entrar en matrimonio cuando se advertía alguna causa grave justificada. ¿Sí? Y en estas reformas se eliminó esa posibilidad de otorgamiento de dispensas y en consecuencia también se eliminaron otras figuras que subsistían en el código que hacían referencia al matrimonio infantil. Ahora, en la sentencia, para poder analizar para hacer Creo que tenemos unos problemas técnicos con el audio del maestro Manuel. Lo retomaremos enseguida. Les pedimos una disculpa, son los gajes de estar en vivo. En un momento más retomaremos la transmisión. Son solo unos problemas técnicos que ya estamos atendiendo. Bueno, nos va a llevar un poquitito más de tiempo y no quisiéramos prolongar en demasía el seminario, porque queremos escuchar, por supuesto, sus preguntas, que como lo comentamos hace un momento, el objetivo de
del programa Razones de la Corte es dar a conocer los principales argumentos, empezar a democratizar la justicia, tener un debate crítico, abierto, por supuesto respetuoso, pero que nos ayude a todas las partes que conformamos a la sociedad a ir mejorando en la justicia. Vamos a dar ahora el uso de la voz a la maestra Eugenia. Maestra, tiene usted 20 minutos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a la Dirección General de Derechos Humanos y la Dirección de Casas Jurídicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, primero solo quiero presentarme. Mi organización se llama Girls Not Brides, Niñas No Madres. Somos la única alianza global que se enfoca específicamente en el tema de matrimonio infantil y hemos empezado a trabajar en esta región desde hace 2 años porque efectivamente es un tema que ha estado pues muy invisibilizado, ¿no? Primero, es una lástima que no podemos escuchar la sentencia, pero quiero decir que es una sentencia particular en el sentido en el que rescata el análisis que sociedad civil hace de las causas y los impactos negativos que tiene el matrimonio infantil. Entonces da como un reconocimiento de las cuestiones psicológicas, sociológicas, médicas, el tema del desarrollo de la persona y el contexto comunitario, ¿no? Entonces creemos que es como una muy buena disertación que permite abundar en el tema. Sin embargo, y por los mismos temas que se abordan, sabemos que no es algo que se va a cambiar por un decreto o porque hay una ley que cambia, ¿no? Es muy importante pensar en qué es lo que aporta la sentencia, qué sigue, cuáles son las buenas prácticas y por qué es relevante, justamente como dice el nombre de la sesión, conocer las razones, porque son las que nos están trayendo, ¿no?, a hablar del tema. Entonces, bueno, primero resaltar que en el mundo hay 12 millones de adolescentes y niñas que se unen antes de los 18 años y que esto sucede en todas las regiones, en todas las culturas, en todas las etnias. No es un problema de algunas culturas y de algunos grupos, está en toda la sociedad y afecta a niñas y niños, pero la proporción es mucho mayor en las niñas. Son 650 millones de niñas versus 150 millones de niños, ¿no? Entonces también es muy importante saber por qué decimos que es un tema que está relacionado estructuralmente con la violencia y la desigualdad contra las mujeres. También, pues que aunque hay muchos más casos todavía en Asia y en África, en comparación con América Latina, nuestra región no ha cambiado en los últimos 25 años la prevalencia, porque no se han hecho políticas y acciones e intervenciones que la aborden directamente, ni tampoco hay recursos etiquetados específicamente. Entonces, en la medida en que Asia y África han disminuido sus tasas, nosotros nos mantenemos y vamos a llegar a ser quienes tengamos el liderazgo. Y bueno, este fenómeno cuesta trillones de dólares anualmente a los países por su relación con la salud, la educación y la pobreza, ¿no? Justamente el Fondo de Población de Naciones Unidas acaba de lanzar su informe mundial sobre la población, en donde nos dice que la mitad de las mujeres entre 15 y 49 años unidas no tienen el poder de tomar decisiones sobre sus relaciones sexuales, sobre los anticonceptivos, sobre los usos de servicio de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces nos llama mucho pues la atención, que es una alarma silenciosa que está ahí, que no estamos abordando. Y bueno, es muy importante en esta época mencionar cuál es el impacto del COVID, ¿no? El COVID, sabemos, lo hemos escuchado, ha aumentado en un 30% la violencia contra las mujeres y se calcula que a nivel mundial va a haber 13 millones más de matrimonios infantiles ocasionados por esto. En nuestra región, la región más desigual del mundo, va a aumentar porque uno de los principales impulsores del matrimonio infantil es la desigualdad económica, la pobreza, ¿no? Entonces vamos a tener un impacto que vamos a ver claramente. Ahora, para nosotras también es muy importante resaltar que hay un fenómeno que se expresa de una forma mucho más amplia, ¿no? No solo son matrimonios infantiles,
son matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, ¿no? Y esto quiere decir que hay una gran cantidad, unas características muy diversas, se presentan asociadas a diferentes ideas culturales. La sentencia menciona algunas, ¿no? Esta idea del honor de las mujeres, la pérdida de la virginidad, los embarazos. Hay una serie de diferentes causas estructurales que hacen que estén presentes y que todas son invisibilizadas bajo la idea de que es una práctica normal. Hemos aprendido a ver mujeres jóvenes casándose con hombres más grandes como una práctica cotidiana y por eso lo hemos callado, ¿no? El 70% de estas uniones son informales. Y en nuestro país, el promedio de diferencia de edad entre la mujer y el hombre es de 6 años, pero llega hasta 11 años, ¿no? Hay un 60% en donde la diferencia es de 11 años. Entonces, es muy importante atender que el centro del problema es la desigualdad de poder, la asimetría que se da y que esto no permite el desarrollo de las adolescentes y de las mujeres, ¿no? Las características que tienen en nuestro país van a cambiar de estado a estado, ¿no? Y por eso es muy importante conocer más lo que está sucediendo. 1 de cada 5 adolescentes se unen y 4 de cada 5, como les decía, son informales en nuestro país. La mitad de las mujeres que se unen no son madres. Entonces, también, como son uniones informales, es invisible, porque la única forma que muchas veces se tiene en una unión informal de conocerlo es porque acuden para atenderse el embarazo o el parto, ¿no? Entonces, la mitad no tenemos ningún registro porque no lo están haciendo de forma formal y al mismo tiempo la mayoría de las que han sido madres sí han estado unidas, ¿no? Entonces vemos una relación muy fuerte entre las uniones y los embarazos en la adolescencia. México es uno de los 20 países con mayor número absoluto de mujeres unidas antes de los 18 años, ¿no? Entonces es muy importante que realmente lo abordemos. Se estima que hay 6.8 millones de mujeres entre 15 y 54 años unidas que lo hicieron antes de los 18 años, con un promedio nacional de un 21.4%, de acuerdo al INEGI, y en el estado de Aguascalientes, que nos compete el día de hoy, el promedio es del 19.2. Está un poco por debajo de la media nacional, pero está muy alto, ¿no? Ahora, como sabemos, estos temas están arraigados pues en la desigualdad social, ¿no? Entonces son temas también de justicia social. El 47% de las mujeres que se unieron antes de los 18 años solo estudiaron hasta la primaria. Fueron madres el 15.4% antes de los 18 años, el 60% vive en pobreza y el 28% en zonas rurales, ¿no? Y en zonas rurales tenemos el doble de porcentaje si lo comparamos con las zonas urbanas, ¿no? Entonces, debido a todas estas condiciones, a su naturaleza, los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas cuando los estamos abordando, nos tenemos que enfocar a las causas estructurales. Nosotras tenemos una teoría del cambio con 4 pilares, ¿no? Para lograr abordar el circuito completo que inicia justamente con las adolescentes, ¿no? La idea de que no hay que culpar ni a las comunidades, ni a las familias, ni a las adolescentes por la práctica, sino más bien entender que el Estado es responsable de garantizar sus derechos, ¿no? Entonces, el primer pilar es el empoderamiento de las niñas y las adolescentes, ¿no? Lograr que ellas tengan realmente el acceso a los derechos humanos y que puedan movilizarse, fortalecerse y resistir a estas prácticas. La segunda es la movilización de las familias y las comunidades, los líderes de opinión, los líderes religiosos, visibilizar los beneficios que tiene para la comunidad, para la familia, para la niña y la adolescente, parar estas prácticas, ¿no? Y cómo el desarrollo libre de ellas entonces va a hacer un cambio y se va a hacer una transformación cultural. El tercero es la provisión de servicios, ¿no? Y estamos hablando de todo el espectro de servicios desde una perspectiva multisectorial.
salud, educación, protección social, protección a la infancia, atención de la violencia de género, ¿no? Una respuesta integral y holística. Y finalmente el establecimiento de un marco legal y de políticas públicas armonizados de acuerdo a los estándares internacionales. Sí es muy importante avanzar en el estándar de la mínima de edad, pero necesitamos asegurarnos que todo el ecosistema y la constelación de leyes y políticas realmente abordan y que ponen a las adolescentes al centro y sus necesidades y sus capacidades evolutivas y su autonomía y su toma de decisiones, ¿no? Necesitamos que el Estado realmente construya un contexto habilitante. Eso es como muy importante para lograrlo, que las reformas legales siempre incluyan la participación social y el diálogo, ¿no? Que sean parte de una construcción colectiva cuando se están analizando, cuando se hacen los cambios y también para difundirlo. Hemos visto que uno de los retos principales es difundir las leyes una vez que se cambian, ¿no? Que realmente impacten en la vida cotidiana. También que siempre tenemos que partir de la conceptualización de las adolescentes como sujetas de derechos y como decíamos, pues que las reformas sean integrantes, ¿no? Para que podamos abordar todas las diferentes esferas. Ahora, a mí me gustaría traer como un tema de reflexión aprovechando el seminario y el espacio que se está abriendo, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para el Poder Judicial, para los ministerios públicos, para los operadores de justicia, después de que se cierra esta puerta del matrimonio antes de los 18 años, cuando además sabemos que el tema de las uniones tempranas es tan elevado, ¿no? Tan frecuente? Nosotras creemos que es muy importante que sí se desarrolle un modelo que obligue al Estado a identificar cuáles son las razones y cuáles son esas adolescentes que se quieren casar antes de los 18 años. O sea, que no se convierta en negar el trámite y se acaba el tema, ¿no? Lo que es muy importante es aprovechar esa oportunidad en la que un adolescente o su familia se acercan a solicitar un matrimonio legal, porque además sí se ha documentado que los matrimonios, las menores de edad que están antes de los 18 años uniéndose, cuando hacen de forma formal, tienen mayores protecciones, ¿no? Mayores factores de protección, están más cercanas a su familia, hay como una serie de elementos, ¿no? Entonces, si están llegando a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Porque sería muy interesante que entonces registremos a las adolescentes y sus necesidades, aprovechemos para un espacio de orientación en donde expliquemos por qué no es posible, cuáles son las alternativas, pero también cuáles son los servicios que el Estado sí tiene disponibles. Yo te digo que no al matrimonio, pero te digo que sí a la educación, a las becas, a los servicios de violencia. Probablemente si viene con algún tema de violencia, no necesariamente lo vamos a ver, pero que ella sepa que existen y que si necesita recurrir a ellos, cómo lograrlo. Este ecosistema que existe en México, ¿no? Aprovechar para que entonces le ofertemos este modelo de mitigación y de abordamiento de sus necesidades y que eso conlleve a que el Estado tenga más información sobre las necesidades, las adolescentes, dónde están, quiénes son, y podamos desarrollar políticas públicas que prevengan y que aborden esas causas, esos intereses, ¿no? Y creemos que eso va a abonar a identificar mejor qué está pasando con el otro 70% que no están siendo unidas de forma formal y que además no tenemos acceso a verlas, no sabemos quiénes son, ¿no? Y bueno, pues finalmente sí mencionar que desde la experiencia que hemos acumulado nosotras con la evidencia de las políticas que se han desarrollado, hay ciertos elementos que necesitamos considerar. El primero es que el país necesita un compromiso y voluntad política a lo largo del tiempo. No es aprobar la ley, ponernos palomita y seguir adelante. Es aprobar la ley y mantener el compromiso en la prevención y la atención.
La segunda es que necesitamos mucha más información y análisis para que realmente aseguremos que las decisiones de política pública se hacen con base en la evidencia y de acuerdo al contexto específico. Elegir intervenciones estratégicas que además sean elegidas de forma participativa con la sociedad civil, con las comunidades y, como decíamos, con las adolescentes y las jóvenes al centro. Una presupuestación y costeo adecuado de la respuesta, ¿no? Necesitamos entender cómo identificar, por ejemplo, que una deserción escolar está ocasionada por un matrimonio infantil. Y entonces, ¿cómo podemos costear una intervención social que aborde esa causa específica, ¿no? Necesitamos que el personal esté dedicado, comprometido y capacitado en todos los sectores y en todos los niveles, que esté coordinada la respuesta al interior del gobierno y con los otros actores, sociedad civil, Naciones Unidas, academia, transparencia, rendición de cuentas y el tema del monitoreo y la evaluación del progreso. No vamos a poder abordarlo si no sabemos. Necesitamos un compromiso fuerte con reportar al objetivo 5.3 de desarrollo del milenio, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está funcionando? ¿Cuál es el impacto real? Si la prohibición está teniendo un impacto real o no y cómo. Y finalmente, pues abordar los patrones culturales y para eso necesitamos estrategias comunitarias, ¿no? Esta es una transformación cultural y eso lo tenemos que tener muy claro y trabajar acorde a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Eugenia, por su brillante ponencia. Nos deja muchísimas reflexiones. Ahora daremos el uso de la voz al maestro Manuel Poblete, quien nos explicará cómo nació esta sentencia de la que estamos hoy dialogando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, maestro. A ver si ahí no hay problemas. Gracias, Josué. Voy a continuar ahorita con la exposición de la sentencia. Estuve escuchando parte de lo que nos decía Eugenia y claro, pues estoy totalmente de acuerdo en que hace falta todavía mucho, ¿verdad? En esto vamos a terminar de platicar sobre la sentencia y lo que intentamos hacer aquí. Y tal vez al final, ¿no?, en el espacio que hay reservado para la réplica y para las preguntas, tal vez podamos abordar algunas de las cuestiones que comenta Eugenia. En cuanto a la sentencia, les decía hace rato que advertimos nosotros al analizar el proceso legislativo que el legislador de Aguascalientes pues atendió en principio a lo que se estableció en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 45, que establece que el matrimonio solamente se podrá celebrar entre personas que tengan cuando menos 18 años. En esa ley general que aplica para toda la República, pues establece esa edad mínima para contraer matrimonio y en consecuencia el legislador de Aguascalientes pues dijo, bueno, hay que ajustar también nuestra ley general y en consecuencia eliminar cualquier posibilidad de otorgar dispensas y de lo que sea. Esto es eliminar la posibilidad de que personas menores de 18 años pudieran contraer matrimonio. También se hizo referencia en el proceso legislativo a diversas recomendaciones internacionales, a algunas convenciones que vamos a platicar más adelante, ¿sí? En este contexto, en la sentencia estimamos prudente pues también abordar el marco jurídico nacional e internacional para saber pues con qué herramientas jurídicas contábamos para poder resolver la problemática que se nos planteaba. En este sentido,
pues en principio, como esta es una acción de inconstitucionalidad en la que tendríamos que determinar si las reformas eran constitucionales o no, pues acudimos a nuestra Constitución y advertimos que en ella no se reconoce de manera expresa, por ejemplo, el derecho a contraer matrimonio, ¿no? Sino solamente a tener una familia y la obligación por parte del Estado a proteger ese valor. Esto en los artículos 4 y 16 de la Constitución. Y dijimos, bueno, esto no quiere decir que en el marco jurídico mexicano no se encuentre reconocido el derecho a contraer matrimonio, sino solamente que ese derecho no estaba reconocido en la Constitución. También se mencionó que el Pleno de la Corte había, en precedentes, había derivado del derecho fundamental a la dignidad humana, el derecho, bueno, el libre desarrollo de la personalidad, y a partir de esto se había entendido que este derecho comprendía, entre otras cuestiones, la libertad de contraer matrimonio o no, ¿sí? Así como la libertad de procrear hijos, decidir cuántos, etc. En el caso concreto, el matrimonio y en específico la edad mínima para ejercer ese derecho, ya dijimos, se encuentra regulada en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y para efectos de Aguascalientes, pues en su Código Civil. En todos los códigos civiles de los estados se regula el matrimonio y todo lo relativo. Y Aguascalientes no fue la excepción. Posteriormente, también abordamos la normativa internacional, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se estableció que el derecho a contraer matrimonio solo puede ejercerse por los hombres y las mujeres a partir de que alcanzan la edad núbil. Este concepto de edad núbil, cuando elaboramos el proyecto, de hecho, nos llamó la atención y también advertimos que el mismo concepto se usó en el preámbulo de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Esta convención es de 1962. Y es una convención específica sobre la materia, ¿no? De acuerdo con su nombre y con el preámbulo y con los temas que trata, pues advertimos que es una convención específica. Y esta convención, en su artículo 2, establece que, y sigue vigente y fue firmada y ratificada por el Estado mexicano, establece en su artículo 2 que no podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido la edad mínima, salvo que la autoridad competente por causas justificadas y en interés de los contrayentes dispense el requisito de la edad. Entonces, esta convención específica pues representó un primer problema jurídicamente hablando, porque pues dijimos, bueno, a ver, en el marco jurídico nacional, no, ni la Constitución ni la Ley General regulan lo relativo a las dispensas para contraer matrimonio por parte de menores de edad. Y por otra parte hay una convención internacional que sí prevé esas dispensas y las autoriza. Entonces, en este contexto, pues, tuvimos que seguir analizando los instrumentos internacionales. Acudimos también a las interpretaciones que se han hecho de estos. Y se advirtió por una parte que la Asamblea General de Naciones Unidas, en la recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1965, por ejemplo, había señalado que la edad mínima para contraer matrimonio era de 15 años. Esto en 1965. Más recientemente, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en una recomendación general número 21 de 1994, y el Comité sobre los Derechos del Niño, en una observación general de 2003, recomendaron que la edad mínima para contraer matrimonio con o sin el consentimiento de los padres fuera de 18 años. Se analizaron en este contexto entonces el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y del análisis de todo este marco internacional, vimos
advertir algunas cuestiones interesantes, ¿no? En principio, que todos estos instrumentos reconocen el derecho al matrimonio, que ese derecho siempre ha estado restringido en razón de la edad, ¿sí? Cada una de estas convenciones hacen referencia, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo 23.2 que se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, dice, si tiene edad para ello. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 17.2, establece que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello. Y ojo, dice, por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta convención. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 16.2, dice también que no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños, y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, como fue el caso, para fijar una edad mínima para la celebración de matrimonio. Sin embargo, no precisa tampoco cuál es esta edad mínima. La Convención sobre los Derechos del Niño, su artículo 1, establece que para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, ¿verdad? Entonces, vimos que ese derecho en todos estos instrumentos ha estado restringido en razón de la edad, y que al referirse a la edad mínima para contraer matrimonio y a la edad de las niñas y niños y adolescentes, las convenciones atienden a la libertad configurativa de los estados. Esto es, permiten que sean los propios países, ¿no?, quienes precisen en sus leyes internas cuál es la edad mínima para acceder al ejercicio, ¿no?, del derecho en cuestión, el derecho a contraer matrimonio. También vimos que en la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, se estableció la posibilidad de otorgar dispensas en casos justificados y en interés de los contrayentes, y que como el derecho a contraer matrimonio pues se encuentra reconocido expresamente, tiene el carácter de derecho humano, ¿verdad? Posteriormente, en una de las consideraciones de esta sentencia, todo esto se hizo como un preámbulo antes de iniciar el estudio de fondo y antes de empezar a dar respuesta frontal a los conceptos de invalidez que formuló la parte actora, ¿no? Entonces, en este preámbulo también se atendieron recomendaciones que fueron formuladas al Estado mexicano en relación con la necesidad de erradicar los matrimonios de niñas y niños. En este apartado se hizo mención de que la ONU, a través de su Asamblea General y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de los Comités de los Derechos del Niño y para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se han formulado varios informes, observaciones, tanto generales como específicas para México, en relación con la prevención y eliminación del matrimonio infantil. Y bueno, se desarrolla en ese preámbulo cuáles fueron esas resoluciones y recomendaciones. Y voy a destacar nada más que aquí se hizo mención a que este tipo de, bueno, esta problemática, ¿no?, los matrimonios de menores, tenían diversas causas, ¿no?, y también consecuencias, pues, nocivas, ¿verdad? Se consideraron consecuencias nocivas, tales como que, pues, los niños y niñas que participan en estas figuras, en matrimonios infantiles, se les dificulta el acceso a la educación y a la información, quedan al margen de las actividades, ¿no?, de muchas actividades sociales, se les considera legalmente adultos, por lo que se les priva ya de todas las medidas especiales de protección a que tienen derecho en su carácter de niños, niñas. También que al casarse, pues asumen obligaciones correspondientes al matrimonio. Y muchas veces estas obligaciones generan, pues, graves daños a la salud, ¿no?, derivados del cumplimiento carnal y otras prácticas que se han asociado al matrimonio. Muchas veces se restringe su autonomía económica, se limita el desarrollo de sus aptitudes e independencia,
y se reducen sus oportunidades de empleo. También hicimos referencia, digo, en la parte que escuché de la intervención de Eugenia, noté que hizo mención de datos estadísticos. En la sentencia también se retomaron varios datos de este tipo, ¿no? Para evidenciar la problemática y la afectación que en especial se causaba a las niñas, ¿sí? Entonces el Pleno, de hecho, el Pleno de la Corte consideró que esta sentencia tenía que hacer un énfasis especial en la afectación, ¿sí? Que se generaba mayormente a las niñas. Se hizo referencia a la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, a datos del INEGI, etcétera. Ya no voy a hacer referencia a todos estos datos, porque ya Eugenia hizo mención de ellos y además por razones de tiempo. Y bueno, precisado todo esto, pues pasamos a dar respuesta a los conceptos de invalidez, estos argumentos que formuló la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y aquí, pues destacamos, por una parte, que uno de los planteamientos principales podríamos decir que era en el sentido de preguntar, ¿el legislador de Aguascalientes violó el artículo 2 de la Convención para el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, al eliminar la posibilidad de otorgar dispensas en casos graves y justificados? Recordemos que esta convención es la que expresamente autoriza a otorgar dispensas. Y al respecto, pues, los ministros consideraron que no se violaba que la Corte autoriza la interpretación del contenido de este tipo de derechos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, pues los textos que reconocen dichos derechos son instrumentos permanentes, a decir de esta Suprema Corte, o instrumentos vivos. Esto es, se hizo énfasis en que la interpretación de este tipo de instrumentos, ¿sí? Y atendiendo a esta interpretación dinámica, se dijo que del preámbulo de la propia convención que se consideraba violada, en su preámbulo se reconoció que la práctica de los matrimonios de niñas y niños debía restringirse eventualmente hasta llegar al grado de lograr su abolición. El Estado mexicano tiene la potestad de reconocer dispensas por razón de la edad para contraer matrimonio, pues se consideró que atendiendo a este preámbulo, ello no implicaba que estuviera. Además, se consideró que la citada convención, si bien prevé la posibilidad de otorgar dispensas, lo cierto es que al encontrarse involucrados derechos de niñas y niños, pues también debía atenderse a lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y en ninguna de ellas se reconoce el otorgamiento de dispensas. Esto es, en ellas sí se hace mención a la figura del matrimonio, al derecho al matrimonio, pero no se reconoce el otorgamiento de dispensas. Y todas estas convenciones específicas de protección a estos grupos vulnerables, ¿no? Niños y niñas en especial, son de hecho posteriores, son más recientes a la convención que se consideraba violada. Entonces, de la interpretación, dijimos, dinámica, evolutiva de estas convenciones, pues podríamos advertirse o ida por el internacional. También vimos que la interpretación a la que hicimos referencia, evolutiva o dinámica, adquiere mayor fuerza si se toma en consideración que tanto el Comité de los Derechos del Niño como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
que son los encargados de interpretar y vigilar la observancia de todos los instrumentos internacionales relacionados con los derechos de niñas, niños y mujeres, estos comités han recomendado a diversos países, entre ellos México, que eliminen de sus legislaciones internas esta posibilidad de otorgar dispensas. Y de que se aplique de manera efectiva años en todos los... En consecuencia, tomando en cuenta todo esto, pues llegamos a la conclusión de que el argumento de la parte actora pues era infundado, ¿verdad? No podía afirmarse categóricamente, como la Cosma nos decía, no podía afirmarse categóricamente que se había violado el artículo 2 de la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Posteriormente, analizamos otras cuestiones, atendiendo también a los planteamientos de la Comisión Estatal. Se hizo referencia a... Bueno, se hizo un análisis sobre la medida tomada a fin de determinar si esta pues, podía considerarse razonable de alguna forma, si existía alguna justificación. Y se llegó a la conclusión de que la medida de eliminar la figura de las dispensas sí era razonable, pues cumplía con una finalidad constitucional y convencional, en atención a todo lo que ya habíamos mencionado. Además de que estaba vinculada con la finalidad pues, que se perseguía, que era proteger a niñas y niños de una práctica que se ha considerado nociva, ¿no? Y que, como ya se había dicho, pues tiene varias repercusiones que afectan a las niñas y a los niños que participan en este tipo de matrimonios infantiles. Además, se destacó que en nuestro país y en específico en el estado de Aguascalientes, había quedado evidenciado que al intentar legislar sobre las dispensas para contraer matrimonio, se corría el riesgo de que el legislador emitiera regulaciones, pues como la que se eliminó, ¿no? En donde se establecía que las dispensas se otorgarían solo por causas graves y justificadas y previo consentimiento de los padres de la menor o del menor, con lo cual se dejaba en un segundo plano el consentimiento libre de los contrayentes y se sustituía por el interés o consentimiento de los padres, lo cual pues atentaba también contra la propia autonomía de las niños, de las niñas y los niños. Además, se advirtió que este tipo de consentimientos que se exigía luego a los padres o en otras legislaciones a las autoridades, etcétera, pues ese consentimiento no subsanaba las consecuencias nocivas que producen este tipo de matrimonio. Por el contrario, tal consentimiento en el que no se involucraba siquiera la voluntad de los menores, agravaba la posibilidad de los daños en su desarrollo y pues transgredía el derecho que tienen a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés. También se dijo que no se inadvertía que pues, podrían existir algunos casos de niñas y adolescentes menores de 18 años con una capacidad y desarrollo mental suficiente para entender a cabalidad las consecuencias del matrimonio y que incluso en circunstancias excepcionales podían existir personas que, a pesar de haber contraído matrimonio desde antes de los 18 años, pues no resintieron tal vez todas las consecuencias nocivas a las que se hacía referencia. Sin embargo, pues de diversos estudios realizados por organismos internacionales a los que se hace referencia en la sentencia, se llegó a la conclusión de que incluso en esos casos, en mayor o menor medida, sí se veían afectados algunos de los derechos, ¿no? Alguno de los derechos de las niñas y niños. Y pues en atención a ello, era mejor proteger esos derechos, ¿sí? Ello en el entendido de que esta protección, ¿no? Al eliminar las dispensas, pues tampoco implicaba una restricción total al derecho a contraer matrimonio, ¿no? Porque las niñas y los niños, o los adolescentes, las adolescentes, que tuvieran la intención de contraer matrimonio, pues lo iban a poder hacer simplemente
una vez que adquirieran la mayoría de edad, ¿sí? Y en este contexto, también se consideró que con esta medida se contribuía a garantizar con mayor seguridad, pues, esos derechos de las niñas y los niños, y se evitaba que ellos, ellas y ellos, fueran sometidos a costumbres o a presiones sociales que también existen actualmente en diversas partes de la República y en este caso del estado de Aguascalientes. Finalmente, se desestimó un argumento relacionado con violación al principio de progresividad de los derechos humanos, porque, pues, derivado de todo lo que ya se venía desarrollando en la sentencia, dijo que la eliminación de esta posibilidad de otorgamiento de dispensas, en esencia, lo que, como se dijo, lo que intentaba, en lugar de restringir un derecho, lo que intentaba era incrementar el grado de tutela de diversos derechos humanos que existen ya y que están reconocidos en favor de niñas y niños. Y pues bueno, en esencia, esas fueron las consideraciones del Tribunal Pleno. Algunos ministros y ministras hicieron votos concurrentes, ¿no? Para hacer algunas precisiones, aclaraciones de acuerdo con su visión, pero todas estas consideraciones que menciono fueron aprobadas por el Tribunal Pleno. Y pues bueno, quedo en espera de la próxima intervención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Manuel, por su exposición. Ahora damos el uso de la voz al juez Jaime Páez. Señor juez, adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a la invitación para participar en este foro. A mí me parece que la resolución de la Corte es académica, tiene un consecutivo histórico de la evolución acerca del matrimonio infantil. Ya lo dijo Manuel, no solamente desde la perspectiva del derecho nacional, sino también desde la perspectiva del derecho internacional. A mí me parece, y por lo que toca mi exposición, es hablar sobre la repercusión y los impactos en materia jurisdiccional. Yo creo que esta resolución, esta sentencia de la Corte, no solamente tiene impacto en los temas jurisdiccionales, de alguna u otra forma también tiene un impacto en el tema social y cultural, y lo mencionaba Eugenia en su intervención. ¿Qué sigue? Esto no puede terminar nada más así con la abolición del matrimonio infantil. Se trata de que trasciendan a políticas públicas, identificación del problema social, de qué ocasionan los matrimonios infantiles, y particularmente sobre la prevención y la atención, ¿no? El ministro Arturo Saldívar hacía una reflexión al final a propósito de los últimos temas de los que hablaba Manuel, y decía que el matrimonio infantil no es un remedio a la condición social, ¿no? Esto para referirse a los derechos que en la acción se alegaban en torno a los derechos conexos que giran en torno al matrimonio infantil. Hay un aspecto social y cultural, obviamente, que tiene que ver, y lo dice la ejecutoria, y esto no es otra cosa que surja del estudio que se hace en la ejecutoria, y que se refería también Eugenia a esta problemática social. ¿Qué lograría una sentencia como esta? Pues procuraría eliminar la violencia doméstica, ¿no? La esclavitud sexual, de la que se habla también, el trabajo infantil, los embarazos precoces, y dar una mayor oportunidad, no solamente educativa, sino también de acceso económico y mejoramiento del entorno familiar por parte de los menores. En su aspecto jurídico, yo me gustaría derivar dos temas, dividirlo en dos. Uno son aquellos que derivan de la propia sentencia, de la propia ejecutoria. Y otros son
algunos ejemplos en los que estuve tratando de reflexionar y que podrían generarse a partir del pronunciamiento de la Corte. Tengo unos, la imaginación no me da, en verdad, para más. Realmente se suele trabajar sobre la marcha, sobre la práctica, sobre los casos que te llegan y en esa medida acude uno a las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana, la Corte o los tribunales para resolver los casos en particulares. Yo pensaría, en principio y en primer lugar, que queda claro, es evidente y el criterio no deja lugar a dudas de que en el ámbito tanto jurídico como en el internacional, lo que se busca es la prohibición absoluta del matrimonio infantil. Eso es lo que es el punto de partida de la discusión. En esa medida, creo yo, que una consecuencia es que las legislaturas de los estados armonicen sus legislaciones domésticas para prohibir de manera total y absoluta el matrimonio infantil. En una investigación que hice, parece ser que todos los códigos, excepto el de Baja California, permite todavía el matrimonio infantil con en ciertos casos, con sus excepciones. Y me parece que la mayoría de los códigos establecían que estos casos de excepción los iba a determinar un juez. En el caso de Baja California, salvo que ya se haya reformado el código, lo establecía incluso un juez municipal. No sé, probablemente me equivoco, ojalá que ya se hayan armonizado todas las legislaturas estatales. Ahora, me parece que la resolución en este aspecto toca un tema fundamental y en este momento también Manuel se refería a él, cuando dice que en realidad el derecho, y se aborda en la ejecutoria, que el derecho al matrimonio no está contenido de manera expresa en la Constitución, pero que de alguna u otra forma sí deriva de la interpretación que se ha hecho la Corte sobre la dignidad humana y sobre el libre desarrollo de la personalidad, y a partir de ahí se puede encontrar o asumir que el derecho al matrimonio sí está contenido implícitamente en la Constitución. Lo que a mí me llama particularmente la atención, y es un tema de reflexión, creo, es que me parece, y lo trae la Corte en la ejecutoria, es que se está reconociendo al derecho a contraer matrimonio como un derecho humano. Y hasta donde yo recuerdo, esto no había sido motivo de pronunciamiento por parte de la Corte. Sí había hecho pronunciamientos, están contenidos en la ejecutoria, sobre la protección a la familia y que el derecho a la protección a la familia, pero la Corte había sostenido que familia y matrimonio no son conceptos equivalentes. Entonces, mientras teníamos el derecho humano a la protección a la familia, ahora, con esta ejecutoria, me parece que deriva que tenemos un derecho humano al contraer matrimonio, que no es poca cosa. No es poca cosa, no solamente a partir de la interpretación, del ejercicio interpretativo que se puede hacer a los derechos humanos, desde el punto de vista constitucional, si hay ponderación sobre los derechos, si hay aplazamiento de principios, si hay emplazamientos de derechos, y no interpretarlo como una regla. A este tema se refería particularmente el ministro Luis María Aguilar cuando dice, me parece, decía el ministro en su voto particular, que esto no es un derecho humano. El derecho al matrimonio no se puede tratar como un derecho humano. El matrimonio es una figura de derecho civil. Pero no te parece ser que se pronuncia en el sentido de que contraer matrimonio es un derecho humano. Y eso da para la reflexión. También, y lo destacaba Manuel ahorita,
me parece importantísima la parte de la ejecutoria en la que se habla de los derechos humanos en su concepto dinámico. Y a partir de ahí, cómo se construye este test de razonabilidad sobre el que se basa la ejecutoria para determinar que aunque la ley, la convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio, el registro de matrimonios, establezca la posibilidad de establecer dispensas para la edad mínima, en realidad, y lo explicaba muy bien Manuel ahorita, no debe atenderse al texto expreso, sino a la parte evolutiva, y nos hacía una evolución ahorita histórica sobre los tratados, cómo han venido cambiando evolutivamente la edad mínima para contraer matrimonio. Y a partir de ahí, construye el argumento la ejecutoria en el sentido de que aun cuando exista este convenio especial o específico, que llama mucho la atención y que fue obviamente el argumento toral de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al plantear la acción de constitucionalidad, hay una convención que establece que puede haber dispensas. Esta parte es sumamente importante y la Corte lo resuelve a partir de este concepto dinámico de los derechos humanos. Hubo un voto particular de un ministro en el que parece ser que no estuvo muy de acuerdo con esta interpretación que se le daba. Me parece, hay una cita a una tesis en la que se basa la Corte, pero el ministro incluso, Medina Mora, creo es el que formula el voto, dice, esa cita se refiere, y esa jurisprudencia se refiere a otra cosa distinta. Con independencia de que sea o no el antecedente, la cita de la jurisprudencia que se hace ahí, me parece que en esta ejecutoria queda bastante evidenciado el tema del carácter dinámico de los derechos humanos. Un aspecto también que se deriva de la ejecutoria queda muy claro, y fue parte de la argumentación también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es que qué pasa con los derechos de los hijos nacidos dentro de un matrimonio, fuera de matrimonio infantil, como puede ser los alimentos, la convivencia, la identidad, la nacionalidad, etc. La custodia, obviamente, los derechos hereditarios. Y la Corte deja muy en claro en la ejecutoria al decir, esos derechos no derivan del matrimonio. Esos derechos son connaturales a la persona por el simple hecho de ser persona. Por lo tanto, no se puede asociar el derecho de los hijos nacidos o que se le pueda privar a los hijos nacidos de estos derechos porque esos no van en relación con el matrimonio. No son independientes del hecho que existe un matrimonio. Importantísimo. Deja muy en claro la Corte este aspecto en relación con este tipo de derechos. Ahora, Manuel tocaba un tema que me parece importante, el que dice la ejecutoria. Esto de que se prohíba el matrimonio a menores de 18 años no significa que no se vayan a casar. No, cumplidos los 18 años se pueden casar. Pero también es una obviedad decir que eso no va a impedir que menores de edad convivan, se manejen como pareja, que sea un matrimonio de facto. Eso no se va a impedir. Eso da los datos que establece la historia, los datos que nos manejaba ahorita Eugenia, sería una ingenuidad pensar que estas convivencias se van a proscribir. No, claro que no. Y el tema al que voy es al siguiente. Estos
uniones de hecho que se pueden dar entre menores de 18 años, ¿cómo las vamos a tratar? ¿Qué nombre les vamos a poner? Dar nombres conceptualiza, identifica, ¿cómo les vamos a llamar? Y aquí viene un tema. Concubinato, y yo digo, no puede ser concubinato. Esto porque se derivan otros derechos en otras legislaciones. ¿Por qué no puede ser concubinato? Porque normalmente, al menos en el Código Civil de Aguascalientes, para que exista un concubinato, no tiene que existir impedimentos legales para contraerlo. Debe existir una vida común, y dice la legislación civil del Estado, como si estuvieran casados de manera pública. Y establece un mínimo de 2 años, a menos que haya hijos en común. Es así que el vínculo de concubinato nace, en realidad, entre personas que pueden tener capacidad para contraer matrimonio. Entonces, no va a haber matrimonio. No es posible acceder al matrimonio como tal. Pero me parece que habría, y esto son más dudas que respuestas, que había un problema también para considerar el concubinato. ¿Y de esto qué deriva? Pues en materia laboral podemos encontrar alguna serie de problemas. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la indemnización por muerte en caso de que uno de los menores fuera trabajador? No hay concubinato, vamos a suponer. ¿Hay forma de que el trabajador fallecido que no acredite el concubinato pueda acceder los beneficiarios de la indemnización por muerte a la pareja, a los beneficios que establece la Ley Federal del Trabajo? Sí, pero cuando no hay matrimonio, cuando no hay concubinato, hay una carga de la prueba adicional para acreditar la dependencia económica. Y eso no sucede, por ejemplo, pues con las personas que están casadas, con los cónyuges, con los concubinos. Habría en la práctica, y digo esto sin tener una respuesta clara, tal vez que encontrar un punto de inflexión y de interpretación favorable, aplicando el interés superior del menor, perspectivas de género, como se hace en la ejecutoria, para eliminar probablemente estas cargas adicionales que impone la Ley Federal del Trabajo. Inscripciones en el IMSS. Para dar de alta, pues se necesita acreditar que eres esposo, concubino, etc. Si un menor pretende afiliar al IMSS a su pareja que es menor, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe proceder? Lo más seguro es que el IMSS le vaya a negar. ¿Cuál es el remedio? Me parece que en el juicio de amparo se puede encontrar una forma de solución, pero pues igual aquí va a depender de la interpretación que se haga por parte del juzgador para permitir que en estos casos, dada la abolición de esta figura del matrimonio, los trabajadores menores de edad puedan inscribir en el IMSS a sus parejas. Pensión por muerte, digamos. Los beneficiarios, la concubina, la pareja de facto, ¿tendrá ese derecho? Pues la respuesta sería sí. ¿Cómo lo obtiene? Pues me parece que el juicio de amparo en todo caso sería la respuesta. Reconocimiento de hijos. Hay una, en la legislación de Nayarit, me parece, se establece que solo pueden reconocer hijos que hayan adquirido la mayoría de edad. No puede haber de hijos, sino hasta la mayoría de edad. Tiene que esperar la persona a adquirir la mayoría de edad para contraer matrimonio y para reconocer a hijos. El derecho a la identidad de los hijos no hay que perderlo. Decía Manuel que
También se eliminaron otras figuras, no solamente el matrimonio de menores, las dispensas, también afectó las emancipaciones, los esponsales, la capacidad para administrar bienes. Y aquí, si se elimina la emancipación, pues ningún menor de edad puede disponer de bienes. Si en todo caso necesita la autorización de quien sea de quien ejerza la patria potestad, que sea su tutor o una autorización judicial. ¿Cómo se protege el derecho de las parejas y los hijos en una relación o en una unión de facto entre menores de 18 años? Y ahora imagínense ustedes, en un caso hipotético que una unión entre menores de 18 años, por alguna razón, el menor tenga que emigrar de manera irregular. Se ha dicho ya muchísimo, la Corte tiene pronunciamientos muy exquisitos sobre el tema en relación con, hay un protocolo, la situación en particular que viven los migrantes en situación irregular. Y todo, la solución pues es, bueno, que se espera que tenga 18 años, sí, se casa y hereda, y etc., ¿no? Pero quien tiene que emigrar, que está en una situación irregular, no puede venir tan fácilmente al país. No hay acceso, entradas y salidas. Normalmente los migrantes irregulares no vienen. ¿Cómo, de qué manera vamos a encontrar la solución a los problemas de un migrante, un joven migrante irregular que ya se fue a Estados Unidos, que ya cumplió los 18 años, pero que no puede regresar al país para resolver toda la situación en torno a su familia? ¿De qué manera? A través del consulado, los jueces civiles, los jueces de lo familiar, las direcciones de registro civil van a poder resolver esta situación a través de los consulados, o va a ser necesario que recurran al amparo para que de alguna forma puedan acceder a estos derechos. Esos fueron los ejemplos, algunos de los ejemplos que a mí se me ocurrieron, una reflexión. Entiendo, en la práctica se pueden dar muchísimos más. El trabajo cotidiano en los juzgados es de esa manera, pero aunque es una importantísima resolución, me parece acertada. Además, hubo votos particulares sobre la forma de abordar, pero la mayoría de los ministros, la gran mayoría estuvo de acuerdo en el sentido de abolir prohibir de manera absoluta el matrimonio infantil, lo que es, me parece un excelente pronunciamiento, pero eso sí, creo yo que va a generar en la vida jurisdiccional una serie de problemáticas que poco a poco se van a ir resolviendo y se van a ir decantando, y que finalmente, y lo más seguro, como siempre sucede, empiezan en los juzgados del fuero común, suben, ascienden al tema de los federales en juicio de amparo, los colegiados, y seguramente la última palabra la tendrá siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues esa es mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor juez. La verdad que muchos temas que nuestros panelistas, nuestra panelista nos han explicado. Yo resaltaría de manera muy rápida para dar paso a algunos apuntes finales sobre el diálogo que hemos estado teniendo el día de hoy, la construcción de la sentencia. Me parece que la sentencia utiliza el interés superior del niño, la niña y adolescente, como lo dice el Comité de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, como pauta interpretativa, e intenta agrupar desde distintas fuentes
desde mi perspectiva, no ve las fuentes desde una vinculatoriedad, es decir, desde lo que es obligatorio o no es obligatorio, sino desde lo que más proteja al niño, a la niña o al adolescente. Y por supuesto, esta determinación de la protección conlleva todo un argumento. Justo de esto se trata este programa, de ver estos argumentos que sustentan las sentencias. Y algo muy importante que mencionaba el maestro Manuel, a últimas parecía que la decisión quedaba en el papá o la mamá. Y me parece que eso es retomar otra vez al niño, a la niña y al adolescente como un objeto de derechos y no como un sujeto de derechos. Pero conecto esto también con lo que comentaba la maestra Eugenia. ¿En qué medida el niño, la niña y el adolescente ejercen este derecho? La Corte ha trabajado sobre la idea de la autonomía progresiva que conlleva ir pudiendo ejercer los derechos poco a poco, conforme la madurez del niño, de la niña, del adolescente lo permitan. Pero esa madurez se genera a partir de la comunicación, la enseñanza. Y algo que decía en ese sentido la maestra Eugenia era, bueno, démosle opción al niño, a la niña, al adolescente, expliquémosles cuáles son las consecuencias que esto conlleva y expliquémosle también los demás servicios institucionales con los que cuenta el Estado. Por supuesto que hay una serie de cuestiones acá que van saliendo, como bien nos los decía el juez Jaime. Todas lo diré así, retos que se van a derivar o que se derivan ya en la función jurisdiccional a partir de esta determinación. Pero también yo creo que hay que tomar en cuenta los retos que estaban antes ahí. Cuando mencionaba el maestro Manuel, justo al casarse el niño, la niña, adolescente, se les trata como adulto. Bueno, eso impacta en figuras procesales o herramientas como la suplencia de la queja. Sabemos que tratándose de niñas, niños y adolescentes hay una suplencia de la queja total, pero si por alguna razón se interpreta que ya es una persona adulta porque contrajo matrimonio, alguien podría decir que esta figura ya no opera cuando no lo es así. Y una serie de análisis en todos los juicios que se ven de niños, niñas y adolescentes donde estén controvertidos sus derechos quedarían afuera. Lo cierto es que, como lo dice la maestra Eugenia y como lo dice el juez Jaime, la pregunta es ¿qué pasa de aquí en adelante? ¿Cómo seguimos analizando el cumplimiento de esta sentencia, no solo en lo estricto, sino en el impacto social? ¿Cómo damos atención a esos retos que nos señalaba el juez Jaime? Y para esto, creo que como todos y todas coincidieron en la exposición, son importantes los datos, es importante conocer información. La sentencia se basó en información y con eso es también una fuente de comunicación social, pero vamos a tener la necesidad, me parece, de seguir identificando, desagregando los demás datos a partir de acá para poder cumplir con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Les agradezco muchísimo esto y vamos a dar pauta a alguna réplica, un último apunte que exista sobre la sentencia. En inicio el maestro Manuel y después, si la maestra Eugenia hace un apunte al respecto, habrá la oportunidad. Muchas gracias, Josué. A mí nada más me gustaría hacer énfasis en algo que se dijo. Es bien importante tener en cuenta que las niñas y los niños son lo más valioso que tenemos en nuestra sociedad. ¿Sí? Y como tal, tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales específicos de protección a ellos, se les han reconocido todos los derechos necesarios, ¿sí?, para que ellos puedan desarrollarse, etc. En la sentencia, por ejemplo, también se aborda el tema del principio del interés superior del menor, ¿no? Se dice cuáles son sus alcances. Se explica que derivado de esto, el Estado mexicano, tanto por medio de sus leyes como por medio de sus resoluciones, ¿no?, etcétera, está obligado a hacer, digamos, todo lo necesario para que las niñas y los niños puedan desarrollarse a plenitud. Si tomamos en cuenta esto, si hacemos énfasis en esto, podemos advertir que
todos los, digamos, si las niñas y los niños tienen garantizados todos sus derechos, ¿sí? En teoría ya no debería de haber alguna, digamos, alguna otra razón que pudiera servir de incentivo para que ellos, a través del matrimonio o de las uniones u otro tipo de figuras similares, llámesele como se les llame, puedan, digamos, acceder a otras cuestiones, tal vez pecuniarias, tal vez, no sé, otro tipo de derechos. Porque ellos ya deben de sentirse seguros, ¿sí?, de que tienen garantizados todos los derechos que necesitan. Digo, el problema lo entiendo, se viene en la práctica, ¿no?, en los hechos. Pero creo que sí, una parte de lo que se intentó hacer con esta sentencia es precisamente resaltar esto como para desincentivar las uniones de niñas y niños, ¿sí? Porque lo que interesa más es que pues ellos disfruten, se desarrollen, vivan su niñez, ¿sí?, sin tener que estarse preocupando por otro tipo de derechos que pues corresponde más bien a otro tipo de intereses o protecciones, ¿no? Veía también que, bueno, en este sentido, tal vez en respuesta a lo que señalaba el juez Jaime Páez, creo que si bien aquí se analizó la figura en específico del matrimonio, ¿no?, infantil y la eliminación de la dispensa para poder contraer matrimonio por parte de niñas y niños, pues bueno, la sentencia también busca desincentivar, en este caso fue en Aguascalientes, ¿no?, pero las sentencias de la Corte tienen un alcance muchas veces mayor, ¿no?, en todo el territorio nacional. Y de esta manera se busca desincentivar estas prácticas que, como vimos y como se especificó en la sentencia, pues más que beneficios, ¿no?, el matrimonio infantil, más que poder generar algún beneficio a los contrayentes, a las niñas y niños, les genera afectaciones muy graves en su desarrollo, ¿no?, la personalidad. Entonces, al ponderar esto, ¿no?, los posibles beneficios que podían tener contra las afectaciones que resienten, pues se llegó a la conclusión de que son más las afectaciones, ¿no?, pesan más, y en este sentido, pues hay que eliminar este tipo de figuras, llámesele como se les llame, ¿no? Y esa pues es función de todos, digo, no solo de la sentencia de la Corte, no solo de la Corte, sino de todas las autoridades del Estado mexicano, y me atrevería a decir que de la sociedad en general. Recordemos que todos formamos parte de ella y todos podemos aportar un granito de arena para lograr pues, el fin que se busca. Por el momento yo me quedaría con esto. Vi que en el chat creo que están haciendo algunas preguntas, pero no sé si es el momento de dar respuesta o más adelante. Pasamos al espacio solo si hay algún comentario más por la maestra Eugenia o el juez Jaime, y posteriormente daremos lectura a las preguntas que se han hecho por parte de nuestro auditorio. No sé si la maestra Eugenia o el juez Jaime quisieran hacer un apunte final. Me parece que la maestra Eugenia. Sí, bueno, yo considero que sí es muy importante hacer la reflexión de cómo estamos pensando las capacidades evolutivas, ¿no? Como país, como nación, y cómo estamos protegiendo este derecho al libre desarrollo que tienen evolutivamente y que también está definido por la Convención de la Infancia. Hay países como Uruguay y Argentina que han hecho cosas más proactivamente, hay protocolos específicos. Argentina tiene una ley sobre capacidades en la evolución, ¿no? Entonces, creo que esa es como una asignatura pendiente que tenemos como país, porque no es que los niños pasan de ser niños a ser adultos, ¿no?
Y también no es que el matrimonio formal es el que cambia la percepción social. En cuanto se unen, en cuanto ya tienen hijos, en cuanto hacen vida de casados, ya son vistos como adultos, aunque no estén casados formalmente. Entonces, creo que es muy importante pensar cuál es la responsabilidad como sociedad y como Estado para garantizar ese desarrollo. Nosotras hemos visto prácticas muy exitosas que logran cambiar el chip, digamos, de la comunidad, y están las adolescentes literalmente esperando a ser mayores de edad para hacer algo con sus vidas porque no llega la educación a sus comunidades, porque no hay opciones de empoderamiento económico. Entonces, creo que sí hay una responsabilidad de decir, queremos un mejor futuro, pero tenemos que construir esas alternativas para ese mejor futuro, para que realmente se consoliden, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay algún apunte final, daremos lectura a las preguntas. Por cuestión de que no podremos hacerlo con todas, daremos 3 porque también tenemos otras preguntas de la plataforma Moodle y quisiéramos que todas pudieran ser atendidas. El tiempo es bastante breve. Hay una pregunta muy interesante que hace Marcela bueno, más que pregunta, me parece un planteamiento interesante sobre el impacto de la sentencia tratándose de los pueblos indígenas y sus usos y costumbres. En algunos sabemos, es parte de ello la figura del matrimonio. ¿Cuáles serían las implicaciones de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este aspecto? Quien guste, adelante, señor juez. Sí, bueno, pues obviamente que va a tener un impacto profundo en las comunidades indígenas. Los usos y costumbres muchas veces permiten el matrimonio infantil, incluso hay un estudio en la propia ejecutoria en ese sentido, en cuanto a la manera en que pueden ser objeto de alguna transacción, objeto económico, los niños. Se les trata más como objeto que como persona, pero pues uno no puede ser ajeno, y hay pronunciamientos, además de la Corte, en el respeto que también se tiene que tener a las comunidades indígenas, aunque me parece, y como lo dije en relación con otros temas, el caso del migrante, pues no va a haber ninguna posibilidad. Me parece que el pronunciamiento de la Corte no deja a duda alguna en cuanto a que el derecho doméstico, el derecho internacional, prohíbe el matrimonio entre personas menores de 18 años. No se podría imponer, me parece, no lo deja ver la Corte, la posibilidad de establecer una interpretación distinta a partir del estudio que creo que me parece un excelente estudio del que deriva de la ejecutoria sobre el uso y costumbres por encima de los derechos de los indígenas. Pero, como lo dije, no tengo respuestas reales para todo, esto se va a decantar en la práctica. Lo interesante, lo importante es que la Corte deje establecido que el matrimonio como tal es un derecho humano. Y a partir de la interpretación que se haga al matrimonio como un derecho humano, podría suceder y derivarse ciertas situaciones. Eso sería lo que me parece que tendría que decir. Que es una respuesta que no tiene respuesta finalmente, ¿no? Gracias, señor juez. ¿Quisiera alguien más del panel hacer un apunte sobre esta pregunta o damos lectura a la siguiente? Adelante, maestro Manuel.
Sí, nada más hacer la precisión que en efecto en la sentencia, digo, si bien no fue el enfoque dados los planteamientos y problemática presentada, no se hizo algún enfoque en especial a usos y costumbres indígenas. Sí se menciona que la medida que tomó el legislador, ¿no? Y que se avaló por la Corte, se evita que niñas y niños sean sometidos a costumbres o a presiones sociales que en atención a su especial situación de vulnerabilidad, pues les generan las consecuencias nocivas que ya mencionamos, ¿no? Entonces, sí, la intención es, o más bien, sí, obviamente tenemos conocimiento de que en México siguen existiendo este tipo de usos y costumbres en pueblos indígenas y en diversas partes, incluido Aguascalientes. Y pues bueno, la idea es también tratar de erradicar los matrimonios infantiles en estos ámbitos, ¿verdad? Existen ahí sí también algunas recomendaciones y observaciones generales que hacen también referencia al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Manuel. Tenemos personas del auditorio que quieren hacer una pregunta. Daremos el uso de la voz al magistrado Gustavo Roque, que quiere hacer una pregunta. Adelante, magistrado. Bueno, en lo que logramos la conexión, daré lectura a otra pregunta muy interesante de Israel Torres. Nos señala, al prohibir el matrimonio infantil se da un gran paso en la protección de los derechos de adolescentes, niñas y niños, pero en materia penal en el estado de Aguascalientes, al igual que en otros 10 estados de la República, la edad para tener relaciones sexuales es de 16 años, lo que genera que se sigan aprovechando de ellos y ellas personas con mayores capacidades. Poniendo esta situación, ¿de qué manera impacta la decisión de la Corte sobre este aspecto en específico? ¿Alguien del panel está dirigida al panel general? Adelante, maestra Eugenia. Digo, por supuesto que los compañeros que son abogados del panel tendrán más elementos. Yo solo quiero señalar el tema porque sí también lo están poniendo en el chat. Y esto es algo muy importante también de resaltar. Los delitos sexuales son delitos sexuales y se tienen que perseguir como delitos sexuales, ¿no? Y hay muchas veces esta confusión entre las dos cosas. Entonces, la edad de consentimiento sexual está reglamentada y se tiene que abordar de esa manera. Y una de las principales problemáticas que están asociadas y que se tocan también en la sentencia es creer que con el matrimonio o con la unión se puede resolver el delito, perdonar, y entonces la adolescente o la niña queda sometida a esa figura, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante esta fase. Gracias. Gracias, maestra Eugenia. ¿Alguien más quisiera hacer del panel algún apunte sobre esta última pregunta? Sí, bueno, si no es así, daré el uso de la voz a Andrés Rodríguez, que quiere formular una pregunta. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Rodríguez, soy presidente de la Asociación Protege de Centro de Estudios de Derechos Humanos. Una excelente ponencia por parte de los tres expositores. Y más que nada, pues es una reflexión y una pregunta, a ver cuál es su opinión respecto o visto o aplicado la realidad sociopolítica de Aguascalientes.
respecto de este tema. De acuerdo, obviamente México es un país muy diverso, pero específicamente hablando de Aguascalientes, esta práctica del matrimonio infantil se suscita medularmente, no descartando otras realidades, por la situación de embarazos precoces entre adolescentes. Entonces, dada nuestro origen cultural y la religión que es tan fuerte en nuestro estado, pues a veces impera la necesidad por parte de los padres de los menores a que se casen cuando hay un embarazo precoz, ¿no? Entonces, inclusive, pues ahorita pues, en la vida cotidiana estamos viendo situaciones de esta índole, ¿no? Estamos viendo que día a día se están reproduciendo y la respuesta es, pues vamos a casar al menor. Ante esta restricción que obviamente consideramos muy apegada a derechos humanos, ¿cuál debería ser la respuesta, no nada más del Estado, sino también de la sociedad? Porque luego también se estigmatiza a los menores, las familias, porque pues, se dan estas situaciones, empieza a hacerse bromas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos avanzar como sociedad a ese punto? Porque obviamente, como ustedes bien dijeron, a los 18 años pues se podrán casar, pero entonces puede haber un intervalo, si esto sucede, no sé, a los 16, 17 años, puede haber un intervalo en lo que ambos menores pues, pues podrán vivir pues, en sus respectivas familias. No sé cuál sea su perspectiva de esa situación aplicado a lo que es nuestro estado. Sí. Adelante. Bueno, a mí en este aspecto al que se refiere el licenciado Andrés, me parece que lo tomó muy atinadamente Eugenia en la primera parte de la exposición, cuando invita a la reflexión y nos dice, bueno, está bien, ¿no? Qué bueno, vaya, valioso pronunciamiento de la Corte en el sentido de prohibir el matrimonio infantil. Pero ella cuestionaba, ¿pero ahora qué? Y en ese sentido yo creo, pues que debe haber un trabajo social de parte de las instituciones del Estado. En el caso de Aguascalientes, pues hay una Procuraduría de Defensa del Menor en el que se tienen que atender y establecer políticas públicas, ¿no? Finalmente, en estos casos, la prevención, detectar el problema y combatirlo desde sus orígenes es lo mejor. Siempre será de esa manera. La Corte sí, y lo decía Manuel, hay una preocupación constante en el tema de la estigmatización para los hijos, para los menores. Y yo les decía que finalmente había un pronunciamiento ahí por parte del ministro presidente en el sentido de que, bueno, se puede dar una serie de problemáticas en relación con los derechos a los que pueden tener los menores derivados del matrimonio, ¿no? Fiscales, laborales, hereditarios, de diversa índole, ¿no? Pero decía el ministro, al abordar, me parece justamente el tema de los derechos conexos, que es la última parte de la resolución, no es la manera el matrimonio infantil de solucionar estos problemas. Son otras las maneras, las proyecciones que se tienen que tener. Y ahorita Manuel decía, tenemos para resolver los conflictos, buena parte de lo que yo me refería, el interés superior del menor, el libre desarrollo de la personalidad, la perspectiva de género, conceptos que nos ayudan a solucionar los conflictos de manera favorable para los menores de edad. Esa es mi opinión. Maestra Eugenia, quisiera. Sí, creo que esta es como justo nos conecta con la parte de los derechos de forma más integral de adolescentes, ¿no? El tema es
¿cuál es el acceso que se tiene a la educación? ¿Cuál es el acceso que se tiene a la educación sexual integral? ¿Y cuál es el acceso que se tiene a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo justamente el tema de anticonceptivos, ¿no? No se trata de parchar una cosa con otra, porque entonces la vida queda parchada, ¿no? La idea justamente es cómo aseguramos que las adolescentes y las niñas tienen la información, la orientación. Por eso yo preguntaba esta idea de un modelo de mitigación, ¿no? Una vez que un adolescente llega a pedir un matrimonio infantil, lo que sigue es ver qué necesita, por qué está tocando esa puerta. Es un foco rojo claro. Una vez que un adolescente o una niña están en deserción escolar, es otro foco rojo. Entonces, no necesitamos llegar al embarazo y al matrimonio obligado, porque además sabemos que la mayoría de esos matrimonios no van a mantenerse, ¿no? O sea, como se va a romper esa familia, va a haber más problemas y el parche que se quería poner, pues no funciona. Lo que necesitamos es realmente tener una idea de una integralidad de los derechos de las adolescentes y cómo aseguramos que no solamente elevamos el estándar, sino cómo pueden ellas ejercer su autonomía y tener acceso a los servicios que necesitan. Muchísimas gracias, maestra Eugenia. No sé si el maestro Manuel quisiera hacer un apunte final sobre este planteamiento. Adelante, adelante. El micrófono, por favor. Ok. Gracias. Sí, gracias. ¿Verdad? Solamente que, en efecto, como decíamos, la sentencia se elaboró, obviamente, desde un punto de vista jurídico y atendiendo a la problemática que se planteó, ¿no?, por las partes, a esta reforma que se dio en Aguascalientes, pero pues, claro, es evidente que la problemática vinculada con toda esta temática, pues es mucho más amplia, ¿verdad? Y como ya lo han expuesto los compañeros, alcanza pues a otro tipo de cuestiones que sí inciden en la realidad de nuestras niñas y niños. Y sí tenemos, como Estado, tenemos que ir buscando la manera de ir dando solución a todos estos problemas que se nos están planteando. Pero yo insisto, cualquier posible solución que busquemos o que pretendamos dar a un problema en el que se involucra a una niña o un niño, pues sí tiene que hacerse bajo esta perspectiva, ¿verdad? Tanto de género como atendiendo al interés superior de los menores, ¿no? Es tanto las políticas públicas que se tienen que seguir implementando para reforzar el cuidado de nuestras niñas y niños, como las sentencias que dictamos en juzgados, tribunales, en la corte, en cualquier parte, como las leyes que crean los legisladores, como cualquier acto que realizan nuestras autoridades y las cuestiones que en nuestras vidas cotidianas realizamos como personas, pues sí tienen que hacerse desde esta perspectiva, creo yo, ¿no?, de proteger siempre o buscar la mayor protección para nuestras niñas y niños. Digo, ya en específico, cada problemática en particular que se va presentando, pues puede tener una solución distinta, pero con independencia de cuál sea esta, creo que sí es bien importante recalcar esto, ¿no? Digamos, la perspectiva con la que se tiene que atender este tipo de situaciones. Y bueno, eso es lo que quería enfatizar nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Manuel. Muchísimas gracias a todas las personas. Tenemos muchas preguntas, mucha participación. Ahora vamos a dar la voz al maestro Benjamín Orozco, el director de la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, quien también dará
lectura a varias preguntas que se han recibido a través de las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, maestro. Gracias, Josué. Un saludo a los panelistas que el día de hoy nos han dado esta plática, este conversatorio. Muchas gracias. También saludos al foro de la Casa de la Cultura Jurídica Aguascalientes y al foro de todas las casas de la cultura jurídica que el día de hoy se han sintonizado. Nos da mucho gusto tener una participación tan activa como la que ha habido el día de hoy. Leeré 3 preguntas que nos hacen de otras sedes, que son parte de este ejercicio. La primera la formula Víctor Daniel Nateras Espinosa. Él pregunta, en el caso de embarazo de una niña de 16 años, si desean casarse, ¿qué se puede hacer? Haré otras 2 preguntas para que sean parte de este bloque, si los panelistas no tienen inconveniente. Pregunta Olinda Treviño, también, cuando los padres están de acuerdo en que el menor contraiga matrimonio, inclusive si lo obligan a ello, ¿qué sanciones proceden? Y la tercera pregunta la formula Carmen Amalia Plazola Rivera. ¿En los pueblos indígenas también se les debe aplicar la ley? Dejamos las preguntas con nuestro panel. Adelante. Respondo una. Una de las preguntas, la primera era en esencia sobre si 2 menores desean casarse, ¿no? ¿Qué deben hacer o qué se puede hacer? Pues bueno, atendiendo a lo que ya mencionamos de entrada, pues si siguen siendo menores de edad, y en Aguascalientes, ¿no? Bueno, en México, menores de 18 años, no deben, bueno, no van a poder hacerlo. No es algo que deben buscar, no es la vía que deben intentar. Pues en este caso tendrán que esperar a ser mayores de edad. Pues bueno, esa sería la respuesta de la primera pregunta. Gracias. Adelante, señor juez. Bueno, que sean menores de edad, desean casarse y tienen hijos, ¿no? El punto es, como dice Manuel, no hay posibilidad. Había una pregunta relacionada con si se aplica la ley en el caso de los pueblos indígenas, y me parece que, como bien lo dijo también Manuel, la resolución de alguna forma no fue el punto medular, central de la discusión. Probablemente se decanta en otros más adelante, pero pues parecería que no hay ninguna excepción para el caso de los pueblos indígenas. Ahora, lo interesante sería qué pasaría con los menores que tienen hijos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Y yo, en principio, diría, bueno, no habría ningún problema para que se reconociera al niño. El director del registro civil así lo tendría que hacer, aún siendo menores de edad. El niño tiene el derecho a la identidad. Ya se ha dicho aquí que todos los temas relacionados con los menores se deben de resolver a partir de el interés superior del menor, y en ese sentido yo no vería ningún problema para que se pueda registrar y darle identidad a un hijo de una pareja en una unión de facto menor de edad, ¿no? ¿Qué sucedería? Que pues podría suceder que el registro civil negara el registro. Y para eso entendería pues que habría que acudir al juicio de amparo, y yo no vería ningún problema para que esa cuestión se pudiera remediar a través del juicio de amparo. Bueno, a mí me gustaría también hablar de los 2 temas. El primero es justamente si una menor de edad embarazada de 16 años se quiere casar, no va a poder casarse, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder brindarle opciones a esa mujer? Primero, para que atraviese un embarazo saludable, para asegurarnos que no es producto de violencia, para que ella pueda después planear el segundo embarazo. ¿Cómo aseguramos si quiere regresar a la escuela después del embarazo? O sea, hay
hay un no, pero hay toda una serie de sís, y cómo nos aseguramos que los ministerios públicos o las autoridades civiles puedan dar ese acompañamiento o referir a donde se tiene que referir. La segunda, en el tema de los pueblos indígenas, me preocupa un poco que se ha hecho mucho énfasis. Solo quiero mencionar que los pueblos indígenas no tienen una prevalencia más alta que otras culturas. Como les decía, es un tema permanente que está en las diferentes culturas y en los diferentes espacios. Y sí hay evidencia en este país de que muchas veces las comunidades indígenas identifican que es un tema que quieren cambiar, lo acuerdan las autoridades comunitarias y lo cambian, ¿no? Entonces, no es que el problema está ahí, y muchas veces la solución sí está ahí. Entonces, solo para dimensionar un poco el tema. Y finalmente, en el tema de si se debe de sancionar o no a los padres de familia, se ha documentado, la evidencia es que la persecución, la sanción, eso lo que hace es desincentivar otros procesos. Y entonces hay personas que no van justamente a control prenatal para que no se vaya a activar este proceso. Necesitamos tener mucha precaución, porque la idea esta de castigar, que nos sale así como de las entrañas, no es la mejor solución para realmente prevenir y atender esto. El secretario Manuel quiere hacer una intervención. Gracias, Eugenia. Adelante, Manuel. Gracias. Nada más una precisión, porque no sé si entendí bien la pregunta. Yo la entendí también como en el sentido de qué pueden hacer estas niñas, niños, cuando los padres los quieren obligar a contraer matrimonio. Y nada más, si es así la pregunta, pues decirles que quede claro que no los van a poder obligar, ¿no? Porque los padres, si esto es en Aguascalientes, ¿verdad? Y bueno, en la mayor parte de los estados de la República, salvo Baja California, como lo mencionó el juez. Si los padres de algunos menores los amenazan o les dicen que los van a obligar a contraer matrimonio, ¿no?, etcétera, pues no lo pueden hacer, porque cuando vayan estas personas ante el, no sé, juez del registro civil, ¿no?, o la autoridad correspondiente, pues esta autoridad les deberá decir que no van a poder hacerlo ya. Entonces, en ese sentido, los menores deben de estar un poco más tranquilos, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Cedo el uso de la voz a Josué. Un saludo. Gracias, Benjamín. Bueno, con estas intervenciones vamos a dar por concluido la sesión de las razones de la Corte de Verdad. A nombre del doctor Arturo Bárcena Subieta, director general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del maestro Héctor Paniagua, director general de Casas de la Cultura Jurídica, muchísimas gracias por su participación.